un relámpago cruzó el cielo oscuro del reino. Una reunión urgente del grupo de héroes estaba teniendo lugar en las murallas del castillo del señor demonio. Reki, Yuri y Ria estaban de pie una al lado de la otra. Los rostros de las chicas eran serios. Su amigo Jan, completamente despreocupado, se acercó, confundido por la urgencia de la reunión, pensando que el asunto tenía que ver con la estrategia de batalla, pero se equivocaba. La chica de cabello claro, Reki, que estaba en el centro, dio un paso al frente y declaró que, en nombre del héroe Reki Arius, lo expulsaba del grupo. La historia retrocede un poco al pasado del protagonista. El protagonista, Jan Gist, recuerda cómo dejó su aldea natal junto a su amiga de la infancia, Reki, a quien la diosa había bendecido con el título de heroína para derrotar al señor demonio. Un poco más tarde, otras dos chicas se unieron al equipo, la Santa Yuri y la sabia Riasika. Juntos aplastaron al ejército de la oscuridad por todo el mundo, y cuando finalmente se plantaron ante las puertas del castillo enemigo el día de la batalla decisiva, tuvo lugar esta conversación. Reki se volvió hacia Jan y le preguntó si recordaba su promesa, a lo que Jan recordó las mismas palabras que una vez había dicho. Jan bajó la mirada, pensativo y algo triste, recordando su promesa. Sabía que ese día llegaría tarde o temprano. Con una expresión triste, dijo que recordaba sus palabras. La chica de cabello claro juntó las palmas y aceptó su respuesta con una sonrisa. Jan recordó su bendición, desarrollo temprano. Sus habilidades crecieron rápido, pero también alcanzaron su límite con la misma rapidez. Al inicio de su viaje había sido útil. Le vinieron recuerdos de momentos en los que luchaba con confianza y protegía a Reki de los enemigos. Con el tiempo, todo cambió. Las batallas se volvieron más frecuentes y el protagonista notó que, frente a la santa, considerada la encarnación de una diosa y fuente de poder, la sabia, guardiana de conocimientos secretos y magia olvidada, y por supuesto la heroína, una guerrera indomable que barría todo el mal con su poder, él siempre destacaba, pero para mal. Por mucho que entrenara, la distancia entre ellos solo crecía, y en pleno combate cada vez se convertía más en una carga para ellas. Las palabras de las chicas lo sacaron de sus recuerdos. Yuri dijo que continuarían cumpliendo su voluntad, y Ria añadió que Jan había sido su mejor amigo, y que eso nunca cambiaría. Él les dio las gracias, aunque su rostro no reflejaba alegría, sino más bien reflexión. Reki se acercó a él y dijo su nombre. Él levantó la mirada y respondió igual. Se quedaron mirándose. Su mano se alzó y tocó su cabello claro, revolviéndole suavemente la cabeza. Le dijo que no se preocupara, que junto a las otras chicas sin duda superarían todo. Reki cerró los ojos, aceptando su afecto. Respondió que no tenía dudas y que solo debía esperar, que iría a por él en cuanto acabaran con el señor demonio. El chico aceptó sus palabras, levantó la mano, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Dijo que iba a su habitación a recoger sus cosas. Ria y Yuri lo observaron marcharse en silencio. Antes de salir, se detuvo. Sus pensamientos no lo dejaban en paz. Entendía que, tras su victoria, las chicas se convertirían en leyendas. Dudaba que las palabras de Reki pudieran hacerse realidad. Sus vidas serían demasiado diferentes, y hasta una simple conversación podría resultar imposible. Finalmente, dijo que estaba feliz de haber recorrido ese camino con ellas. Se volvió hacia ellas y dijo gracias con una sonrisa. Sus últimas palabras fueron una confesión de que, en el fondo, le habría gustado quedarse con ellas hasta el final. Las tres chicas se quedaron en silencio mirándolo. Cuando salió de la sala de reuniones, Yuri dijo con una sonrisa que era hora de que fueran a sus habitaciones. Tras recibir una respuesta afirmativa de Reki, Ria exhaló y dijo que iba a salir a tomar el aire. Un rato después, Reki estaba sentada en su habitación abrazando una almohada contra las rodillas. Pensaba en que tenía que acabar con el señor demonio lo antes posible, porque cada segundo contaba. Al fin y al cabo, aún tenía que elegir un vestido de novia. En sus ensoñaciones, Reki se imaginaba viéndose preciosa con un delicado vestido blanco y planeando una boda que encajara perfectamente con los gustos de Jan. Pero antes de eso, quería dar un paseo con él por la ciudad, como en los viejos tiempos, solo ellos dos. Reki se tumbó en la cama sonriendo mientras pensaba en ello. Se dio cuenta de que sus nuevas amigas, Yuri y Ria, se interponían un poco en su tiempo con Jan, ya que apenas habían conseguido estar a solas. La nostalgia del pasado la hizo sonreír. Después de todo, Jan había sido su héroe y protector desde la infancia. Reki recordó cómo pasaban el tiempo juntos bajo un gran árbol, cómo ella lloraba y él la consolaba con una sonrisa. Reki era una marginada por su fuerza descontrolada, y él era el único que le daba calidez. Recordó sus conversaciones, en las que él decía que no le importaba lo que dijeran los demás, porque siempre estaría a su lado. Entonces ella le preguntaba si estaba seguro,
Y Jan respondía, por supuesto. Sus palabras sobre lo importante que ella era para él, como si fuera familia, quedaron grabadas en su memoria. Luego ella lo miraba y le preguntaba si se casaría con ella si derrotaba al señor demonio. Y él sonreía y aceptaba, con la condición de que para entonces ella no hubiera dejado de quererlo. Y entonces, entrelazando los meñiques bajo un gran árbol en una colina con una hermosa vista de la naturaleza, se hicieron esa promesa. Reki ha atesorado ese recuerdo desde que tenía 5 años. Al recordar sus palabras recientes, se dio cuenta de que él recordaba su promesa. Y era precisamente por eso que ella seguía luchando. Dejándose caer sobre la cama y abrazando su almohada, le habló en su mente, expresando sus miedos. Si algo le ocurría en la batalla, ella no lo soportaría. Por eso le había pedido que abandonara el grupo solo por un día. Tumbada de lado y mirando a lo lejos, sonrió, le deseó buenas noches y le dijo que lo amaba. Mientras tanto, la cama de Yuri está vacía. Ella está en la ducha, con el agua deslizándose por su cuerpo, y mirando a lo lejos con expresión lánguida, habla consigo misma en su mente, manteniendo una conversación mental con Reki. Al darse cuenta de su plan, entiende que su amiga del grupo va a acabar rápidamente con el señor demonio y a confesarle su amor a Jan. Yuri cerró los ojos bajo el chorro de agua y, disculpándose con Reki en sus pensamientos, se dijo a sí misma que no tenía intención de ceder. Recuerda que toda su vida había sido una santa que vivía solo para sus oraciones y que nadie entendía su dolor. Absolutamente nadie, excepto él. Una vez, en la iglesia, Jan se le acercó y le pidió que le hablara de sí misma. La santa le preguntó, sorprendida, ¿por qué eres tan amable conmigo? A lo que él respondió con firmeza que ella rezaba constantemente por la salvación de todos, pero que ella misma no tenía a nadie en quien apoyarse, y eso le parecía injusto. Yuri sintió el ligero roce de su mano sobre la suya y le preguntó si podía hacer eso. Jan respondió que no necesitaba pedir permiso y que, si alguien se atrevía a decir algo en contra, tendría que enfrentarse a él, porque él quería ayudar no a la gran santa, sino a Yuri. La chica lo miró y rompió a llorar, llena de esperanza. De vuelta al presente, aún bajo la ducha, Yuri enjabonó su cuerpo y recordó la mirada apasionada de Jan. Él había derretido su corazón congelado. La chica se estaba ahogando en su amor por él. Aquel día solo había llorado y no pudo decir ni una palabra, pero ahora era el momento perfecto para responder. Tomando una toalla de la cesta, recordó su mirada triste y comprendió que él debía de haber pensado que todos lo habían abandonado. La chica se secó con la toalla y, sonriendo, fantaseó con cómo la santa usaría todos sus talentos para consolarlo. Decidió tirar por la borda el voto de castidad que una vez hizo a la iglesia, y también el título de santa. En ese momento, la imagen de Ria cruzó por su mente y pensó que eso era justo lo que ambas necesitaban. Imaginó cómo, después de su victoria, su grupo se disolvería y, debido a la diferencia de estatus social, le sería difícil ver a Jan. Pero si él se convertía en el esposo de la santa, entonces ni el Estado ni la gente se atreverían a hacerle daño, y además sería más fácil para Reki visitarlo. Ya podía verse a sí misma, girando entre los brazos de Jan con un delicado vestido. Ángeles volarían a su alrededor, lanzando pétalos de cerezo, mientras Ria y Reki estarían detrás, visiblemente molestas, arreglándose. Yuri se preparó para ir a la habitación de Jan. Sus amigas seguramente estaban ocupadas, y esa era la oportunidad perfecta para hacer realidad sus sueños. Entró en su habitación con una expresión alegre. Encontró la habitación vacía y, al mirar alrededor, vio una nota sobre la mesa que acabó arrugando en sus manos. Miró al frente con rabia. La comprensión llegó enseguida. Ria se le había adelantado. En algún lugar del pueblo, la sabia y Jan están de pie. Él le agradece por haberlo teletransportado directamente hasta allí. Ella responde que la teletransportación es pan comido para ella, a lo que Jan dice sorprendido que antes había dicho que ese era el nivel más alto de magia de una sabia. Ria, con una suave sonrisa, responde que no es difícil cuando se trata de un amigo y que, además, llevaba tiempo queriendo ver su tierra natal. Le pregunta si puede enseñársela, a lo que él responde afirmativamente. Jan mira a Ria con una sonrisa y dice que realmente lo ha salvado y que no habría podido soportar despedirse de las demás. Caminan juntos por el camino. Jan comenta que ella siempre lo está ayudando, y ella se ríe en respuesta. Ria lo mira a los ojos con una expresión lánguida y una sonrisa astuta, y dice que conocer mejor a un amigo nunca está de más. Él sonríe con cierta timidez y asiente. La guía por el camino hasta su casa, diciendo que no es ningún palacio, pero invitándola a entrar. La chica camina detrás de él. Una sombra cruza su rostro y, con una sonrisa oscura, susurra que algo está a punto de suceder muy pronto. Un poco antes,
Ria y Kaelia, una elfa de 20 años. Sus amigas ya se habían asentado hacía tiempo, pero ella se había volcado en sus estudios y se había olvidado por completo del matrimonio. Solo reaccionó cuando se dio cuenta de que ya formaba parte del club de las solteronas. Ria recuerda todo esto de golpe. En aquel entonces corrió hacia sus padres llorando, pero ya era demasiado tarde. Nadie se ofreció jamás a casarse con ella. Ni siquiera su estatus de sabia ayudó, de hecho, más bien alejaba a los demás. Ria decidió tomar su última oportunidad y emprender un viaje con una heroína. Recuerda cómo los cuatro estaban sentados en el bosque alrededor de una pequeña hoguera. Para ella, Jan no era diferente de los demás. Una vez intentó bromear sobre su matrimonio, pero Jan, con una taza en la mano, la miró sorprendido. Dijo que pensaba que Ria era sensible y hermosa. Según él, sería una esposa excelente. La chica lo miró sorprendida, y luego, sentándose a su lado, dijo que si nunca encontraba a nadie, él tendría que casarse con ella. Él se rió y respondió que estaba de acuerdo, pero solo si a ella no le importaba un chico como él. Su rostro se sonrojó con sus palabras. Simplemente no pudo evitar enamorarse de él. Acariciándose el cuello, él dijo con una sonrisa que siempre podía contar con ella y le agradeció su ayuda. Ria se cubrió tímidamente media cara, ocultando su rubor. Jan también añadió que, en su opinión, le gustaban las mujeres mayores. Y en ese momento, el medidor de amor de Ria se disparó por las nubes. Observando su espalda mientras caminaban hacia la casa de Jan en el pueblo, fue volviendo poco a poco a la realidad, fantaseando con que muy pronto ese joven fuerte y amable sería suyo. Cuando llegaron a su destino, una pequeña casa apareció ante ellos. Jan bajó ligeramente la cabeza, inseguro, pero la chica lo sacó de sus pensamientos. Dijo con una sonrisa que él había salvado a muchas personas y que debía entrar con la cabeza bien alta. Él se giró hacia ella y le agradeció su apoyo. Levantó la mano y llamó a la puerta de madera con los nudillos. Desde el otro lado, una voz dijo que enseguida abrían. Un hombre de mediana edad abrió la puerta, preguntando quién era. Al levantar la vista, miró al joven con sorpresa. Era su hijo. Jan sonrió a su padre y dijo que por fin estaba en casa. Desde la puerta, el padre llamó a su esposa para decirle que su hijo había regresado. Mientras tanto, la madre estaba limpiando la mesa y no podía creer lo que veía al mirar hacia la puerta. El padre señaló a Ria y preguntó quién era. Jan ya había abierto la boca para presentarla como su novia, pero ella habló primero. Se inclinó respetuosamente y dijo que su nombre era Ria y que era la prometida de su hijo. Los padres de Jan, y el propio Jan, la miraron sorprendidos. Su madre y su padre rodearon a la chica, diciéndole felices lo afortunado que era por tenerla y lo contentos que estaban. Jan, mientras tanto, se quedó paralizado. Cuando la conversación giró hacia su futuro juntos, decidió intervenir. Preguntó emocionado: ¿qué futuro estáis diciendo? La mano de la chica se posó en su hombro y ella declaró con confianza y un toque de firmeza que lo amaba. Él agitó las manos, diciendo que ella ni siquiera había insinuado sus sentimientos. Ria tomó su mano, atrapando su mirada avergonzada. Empezó a recordarle aquella conversación en el bosque sobre su matrimonio. Jan se quedó pensativo y, sonrojándose, finalmente recordó que realmente había ocurrido. Exclamó que sin ella los otros miembros del grupo no podrían enfrentarse al señor demonio. Ria lo detuvo diciendo que regresaría con ellas después de pasar una noche con él. Él no entendía absolutamente nada. La chica intentaba desesperadamente hacerle ver que no estaba bromeando, que lo amaba y que no necesitaba a nadie más. Jan se quedó ahí, completamente desconcertado, pensando que Ria realmente era una mujer increíble para él. Pero casarse de inmediato ya era demasiado. De repente se enderezó y un pensamiento cruzó por su mente: ¿por qué no? La chica lo miraba con esperanza, esperando una respuesta positiva. Mientras tanto, Jan pensaba para sí mismo si alguna vez volvería a tener otra oportunidad de casarse. La miró, analizándola. Para él, Ria era hermosa, inteligente, tranquila y simplemente perfecta. La respetaba profundamente. Con la mirada perdida, se dio cuenta de que nunca volvería a tener otra oportunidad de casarse con alguien así. Sonriendo a sus padres, la tomó de la mano y dijo que necesitaban salir un momento. Cerró la puerta de golpe al salir y, ya en el patio trasero, la presionó contra la pared de madera de la casa. Bajo la luz de la luna, le preguntó si hablaba en serio. La chica tartamudeó, avergonzada, y respondió que sí, que lo decía en serio. Mirándola a los ojos, él dijo que era una amiga muy querida para él y que aún no podía asegurar que la amara, pero que quería intentar verla como mujer. Le preguntó si estaba de acuerdo con eso. Ella se limpió las lágrimas de felicidad, tomó su mano y presionó su palma contra su mejilla, cerrando los ojos. Lo llamó tonto y dijo que él era todo lo que necesitaba. Se acercó para besarlo,
pero en ese momento un golpe de una fuerza desconocida lo alcanzó. Él gritó y salió despedido, estrellándose contra la pared. Ria corrió hacia los escombros. En ese instante aparecieron Reki y Yuri, también preocupadas por él. Las tres chicas miraron a Jan con ansiedad. Una de ellas exclamó preguntando quién podía haberle hecho eso. En respuesta, le dijeron que había sido ella. Las chicas empezaron a discutir. Ria fulminó con la mirada a Yuri. La chica con sotana dijo que ella misma lo curaría, ya que 2 curaciones a la vez serían inútiles por neutralización. La elfa miró con molestia a la santa, que ya estaba sonriendo y fantaseando con cómo lo curaría y él la besaría en agradecimiento. Las chicas comenzaron a pelear entre sí. Cada una quería ayudarlo por su cuenta, sin la intervención de las otras. Reki intentó separarlas, apartándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Se inclinó sobre él para hacerle respiración boca a boca. Jan escuchaba sus voces. Mentalmente les agradecía su preocupación, pero también las regañaba por sus discusiones, porque en lugar de pelear deberían haberlo curado ya. Las tres chicas estaban inclinadas sobre él, mirando su rostro. Cada una lo llamaba, intentando hacerlo volver en sí. Eso fue lo último que vio antes de perder el conocimiento. Un par de horas después, Jan abrió los ojos. La cabeza aún le dolía. Miró a su alrededor, intentando entender dónde estaba. Era su habitación. Sintió un peso encima. Al levantar la manta, vio que Yuri estaba durmiendo sobre él, vestida solo con un camisón. Roncaba suavemente, tumbada boca abajo entre sus piernas. Los recuerdos empezaron a volver poco a poco. Recordó cómo Ria le había confesado sus sentimientos el día anterior, luego la aparición repentina de Yuri, el golpe, y después, la oscuridad, pero aún no entendía por qué estaba en su cama. La chica empezó a abrir los ojos y se estiró con sueño. Jan le dedicó una sonrisa algo incómoda y le dio las gracias por haberlo curado. La santa se sentó frente a él en la cama y sonrió con dulzura. Le preguntó cuáles eran sus planes para el día, a lo que Jan respondió que iba a rezar por ellas, ya que ese era el día de la batalla. En ese momento se dio cuenta de lo que decía y se abalanzó sobre Yuri con preguntas sobre por qué estaba allí y cómo se las arreglarían Ria y Reki sin el equipo completo del héroe. La chica respondió que la noche anterior, en el castillo del señor demonio, el propio Kaiser Rulé, gobernante de todas las criaturas oscuras, apareció en su forma aterradora ante Reki y Yuri. La heroína Reki, espada en mano, lo miró con ferocidad y le dio a elegir, morir ahora o morir después. El señor demonio, riéndose de ella, le dijo que atacara y que lucharía con todas sus fuerzas. Reki apretó con más fuerza la espada sagrada de la justicia y atacó, declarando que el poder del amor lo vence todo. De pie sobre el señor derrotado, preguntó, ¿quién tenía razón en esta guerra? Jadeando, él respondió con una voz que no parecía la suya que el pueblo tenía razón en todo y que la victoria les pertenecía. Parecía que ni él mismo esperaba decir esas palabras y las miró sorprendido. Reki dijo que la purificación había funcionado como esperaba, y Yuri añadió que a partir de ahora el señor serviría fielmente al pueblo. El señor intentó expresar su descontento con voz ronca, pero las fuerzas de la luz se lo impidieron. Finalmente, dijo que aceptaba su derrota y su destino. Las chicas se volvieron hacia el señor derrotado y se dijeron entre ellas que ya no habría más problemas con él y que debían regresar cuanto antes. Volviendo un poco atrás, después de que Jan perdiera el conocimiento, la sabia Riasika miró a Reki desconcertada y exclamó sorprendida que hubiera sido capaz de dejarlo inconsciente de un solo golpe. Reki apoyó la cabeza en sus manos, miró hacia un lado con una expresión algo molesta y respondió que podía haberlo resuelto ella sola, a lo que Riasika contestó que hasta sentía lástima por Kaiser. Reki se inclinó con cansancio sobre la cama de Jan y dijo que lo había pasado peor cuando se despertó y él no estaba, y que Ria tenía la culpa de eso. La elfa sonrió con incomodidad. Dijo que lo único que quedaba era informar de la victoria al rey. Reki le dijo que podía dejarle ese informe a ella. La chica respondió que no podía ir sola sin la heroína y que ni siquiera había estado en la batalla. Reki frunció el ceño, miró fijamente a Riaika y dijo que no le importaba y que no se separaría de Jan ni un momento. Ria replicó que ese era su deber como heroína. Yuri se unió a la conversación. Con expresión calmada, dijo que estaba de acuerdo con Reki. Añadió que Ria era una conocida cercana del rey y que debía encargarse de arreglarlo todo. Mientras tanto, ella se quedaría vigilando a Jan. La elfa exclamó, cambiando de tema, llamando a Yuri, y diciendo que tenía el pecho demasiado grande y que lo estaba exhibiendo. Yuri respondió, ¿por qué estás siendo tan grosera? En medio de la discusión, Reki dijo que alguien tenía que quedarse con Jan de todos modos y que lo resolverían con un piedra, papel o tijera. Volviendo al presente, Jan, mirando a Yuri,
no podía aceptar que el señor demonio hubiera sido derrotado. La santa sonrió y dijo que el mundo estaba a salvo. Jan miró a su amiga y entonces comprendió que el mundo ya no corría peligro, que no había ninguna razón para que siguieran juntos y que era momento de volver a ser una persona normal. Colocó suavemente sus manos sobre los hombros de Yuri y dijo que la santa debía regresar con el grupo, ya que él ya se encontraba mejor y no necesitaba que perdiera su tiempo con alguien como él. Ella lo detuvo y expresó con disgusto que le molestaba que alguien que le importaba se menospreciara de esa manera. Él la miró sorprendido e intentó decir algo, pero ella lo interrumpió. Jan suspiró y acabó dándole la razón. Yuri tomó sus manos y sonrió. Él aún no entendía cómo había terminado ella en su cama. La chica, agitando las manos con vergüenza, explicó que solo había estado cuidándolo y que se había quedado dormida. Al cabo de un rato, Jan fue a la cocina. La casa estaba vacía. Sobre la mesa había un desayuno que su madre había preparado y una nota. Decía que mamá y papá habían salido hasta la noche, que les habían dejado algo reconfortante para comer y, en una postdata, les pedían que se esforzaran allí. El chico miró la nota confundido. En cuanto Yuri apareció detrás de él, rompió la nota para que no la leyera y esparció los trozos por el aire usando magia. La miró. La chica llevaba un adorable atuendo de sirvienta. Él la halagó diciendo que le quedaba genial. Ella se cubrió tímidamente las mejillas enrojecidas con las manos y le dio las gracias por el cumplido. La imagen de ella con el camisón volvió a su mente, y pensó que ese atuendo era bastante revelador. Yuri quiso preparar el desayuno, pero ya estaba listo. Jan sugirió comer en la terraza, ya que hacía buen tiempo. Sentados a la mesa al aire libre, desayunaron. Él saboreó la comida. Al ver a Yuri comer, recordó cómo él y Reki solían pelearse constantemente por la comida cuando eran niños. La chica dio un sorbo a su té y comentó que la mañana estaba siendo muy tranquila y que hacía tiempo que no tenían algo así. Jan estuvo de acuerdo, señalando lo agradable que es cuando reina la paz. Después de desayunar, la chica se estiró y dijo que se sentía mucho más ligera. Jan también sonrió, comentando que una vida sin estrés externo es maravillosa. Aún sentados a la mesa, la chica le preguntó qué planeaba hacer a continuación. El chico lo pensó un momento y respondió que aún no lo había decidido, pero que probablemente simplemente viviría para su propio disfrute. Planeaba trabajar en el campo, ir de caza y a veces pescar, haciendo las cosas para las que antes no tenía tiempo. Luego le devolvió la pregunta a Yuri. Ella, juntando tímidamente los dedos, dijo que le gustaría simplemente sentarse a charlar con él y le preguntó si no le parecía mágico ese momento. Él sonrió y estuvo de acuerdo. Jan dijo que, si dependiera de él, pasaría toda la eternidad así con ella. La chica dijo con una sonrisa que pronto se casarían y que ahora siempre estarían juntos. Jan giró la cabeza hacia ella, sorprendido. Con las manos juntas sobre el pecho, ella respondió soñadora que no había olvidado aquel día ni por un segundo. Cuando él le preguntó a qué se refería, ella le recordó que en su primera cita él había dicho con seguridad que, en un momento difícil, cuando ella no tuviera fuerzas, quería estar a su lado y ser su apoyo. Yuri añadió con cariño que ese voto de boda la había salvado y que, para ella, cansada de la vida y con miedo incluso de rezar, había sido un rayo de luz. Jan se quedó sin palabras. La santa se levantó de la silla y, acercándose a él, dijo que lo amaba y que quería pasar su vida con él. Jan la miró avergonzado. Pensaba que, después de 3 años de amistad, conocía bien a Yuri, pero al verla así se dio cuenta de que no era cierto. Ella dijo que podía imaginar lo que él estaba pensando en ese momento. Tomó su mano y lo llevó con pasos rápidos. Jan no tuvo tiempo de pensar. Usando sus poderes, lo atrajo hacia ella y ambos cayeron al suelo. Lo miró con una sonrisa. Jan intentó levantarse, avergonzado, pero ella lo atrajo de nuevo hacia sí. Yuri le susurró al oído, con un tono lánguido, que sentía no ser una santa ejemplar y añadió que quería arrastrarlo a su mundo tan profundamente que él no pudiera vivir sin ella. Las palabras de la chica resonaban una y otra vez en la cabeza de Jan, pero no parecían incomodarlo. Hundió el rostro en su pecho y dejó de ver todo lo demás. La chica acarició suavemente su cabello y le preguntó si podía oír los latidos de su corazón. Él no respondió. El suyo latía con fuerza, descontrolado. Se sonrojó por su dulce aroma y sus pensamientos eran un caos. Sus manos temblaban y no podía resistir la tentación. La mano de Jan estaba prácticamente sobre su pecho. Justo en ese momento, la voz de Reki los interrumpió. Los miraba con desaprobación. Apoyada en la barandilla sobre ellos,
Preguntó qué demonios estaban haciendo. Inmediatamente empezaron a explicarse mientras Reki solo los observaba. Reki suspiró y aceptó su explicación. Yuri dijo con una sonrisa que ya había hablado con Jan de todo lo que quería y se dirigió hacia la casa. Jan extendió la mano para detenerla. Reki lo miró, lo agarró de la camisa y lo atrajo hacia ella, mirando hacia abajo pensativa. Al cabo de un rato, Reki y Jan estaban tumbados en su cama hablando. Reki dijo que estar allí con él le resultaba nostálgico, como si hubieran vuelto a su infancia. Él estuvo de acuerdo, colocando los brazos detrás de la cabeza. La chica miró hacia arriba sin expresión. Jan se sintió incómodo. Estaba a punto de explicarse y ya había empezado a hablar de Yuri cuando Reki lo interrumpió. Empezó a decir que Yuri era amable, que era imposible enfadarse con ella, que cocinaba muy bien y que tenía los pechos más grandes que los suyos. Jan estuvo de acuerdo con todo, y ella lo pilló en la última. Él se incorporó, avergonzado, pero ella se giró de lado y, sonriendo suavemente, dijo que no pensaba rendirse cuando se trataba de su amor por él. Su corazón empezó a acelerarse y, sorprendido, intentó apartar esos pensamientos sobre su amiga de la infancia. Inmediatamente empezó a pensar en algo para cambiar de tema y distraerse. Comenzó a recordar su infancia, como de pequeños dormían en esa cama, como ella solía acurrucarse contra él y luego terminaba rodando fuera de la cama abrazando una almohada. Reki sonrió, recordando lo cálido que era. Dijo que ahora ese truco ya no funcionaba con ella cuando él le ponía la mano sobre la cabeza. Él estuvo de acuerdo, diciendo que ya no podía competir con ella. Reki sonrió, sentándose a su lado. Dijo que ahora incluso con su meñique podría derrotarlo. Él respondió que, en realidad, eso le ofendía un poco. Ella sugirió que hicieran un pulso. Él empezó a negarse, ya que sin duda perdería y no tenía ningún sentido. Entonces Reki empezó a provocarlo y a picarlo. Jan cayó en la trampa y aceptó. Dijo que él también tenía su orgullo y que deberían enfrentarse con las manos. Reki respondió que podría arrancarle el brazo fácilmente, así que sería mejor luchar solo con los meñiques. Entrelazaron los meñiques. Reki le dijo que empezara cuando quisiera. Reuniendo todas sus fuerzas, él comenzó diciendo, «Vamos». Al instante le resultó difícil, pero ni un solo músculo se movió en el rostro de Reki. Ella sonrió y dijo que era mono cuando lo intentaba. Y con esas palabras, ganó el pulso de meñiques. Jan salió despedido y cayó sobre la cama. La chica dijo que había ganado. Él se rindió. Su mano tocó suavemente su frente. Reki le dijo que no se desanimara, porque la fuerza no es lo más importante en una batalla. Añadió que una derrota es una derrota y que su castigo sería su siguiente movimiento. Reki se inclinó sobre él, entrelazando sus dedos, y lo miró a los ojos. Le preguntó por qué había dejado de dormir con ella, si antes siempre dormían juntos durante sus viajes. Jan la miró desconcertado. Respondió que era porque ella ya era una adulta. Intentó liberarse, pero ella lo sostuvo con fuerza contra la cama. Dijo con ansiedad que eso no le importaba. Mirando a Jan, avergonzado, le pidió que volvieran a dormir juntos, como antes. Él empezó a negarse porque no estaba bien que un chico y una chica durmieran en la misma cama sin tener una relación. Ante sus palabras, Reki le preguntó si la veía como una chica. Todos los momentos con Reki pasaron por su mente, cómo dormía a su lado, cómo tarareaba, cómo lo miraba y sonreía. La miró y se hizo la misma pregunta. También recordó cómo solía revolverle el pelo. Reki siempre había sido como una hermana. No le respondió, pero aún así la chica dijo con una dulce sonrisa que estaba muy feliz. Él ya estaba a punto de decir que era ella para él, pero no tuvo oportunidad. Ella se inclinó muy cerca y lo besó. El beso fue breve. Se levantó y, juntando las manos, dijo que estaba feliz de que por fin la viera no como a una hermanita, sino como a una mujer. Se tocó la cara y dijo que por fin había dejado de ser esa versión de sí misma. Jan se incorporó después de ella. Ella dijo que ahora no estaría detrás de él, sino a su lado, y que, siendo así, lo dejarían por hoy. Reki se levantó de la cama y lo miró. Él tampoco podía apartar la mirada. Se dijo a sí mismo que dejara de mentirse y se dio cuenta de que amaba a Reki. Ella se giró, avergonzada. Él pensó que ella se había esforzado tanto por él y que tenía que responder a sus sentimientos de alguna manera. Pero había un problema. En ese momento, se oyó una voz desde el pasillo. Ria y Yuri habían vuelto. Se preguntó qué decirle a Reki, ya que, además de ella, otras dos chicas también le habían confesado su amor. Ria entró agotada, quejándose a Jan de que había tenido que hacerlo todo ella sola. Jan se cubrió la cara con las manos, desesperado. Pensó que sería raro empezar una relación con Reki,
ya que ni siquiera había tenido el valor de responder a las otras dos. Ria interrumpió sus pensamientos preguntando si había pasado algo entre ellos. Las chicas notaron el rubor avergonzado de Reki y empezaron a hacer preguntas. Ria y Yuri se burlaron un poco de ella. Riaika dijo, ¿quién iba a decir que nuestra Reki era tan inocente? Y Yuri añadió, ya es toda una adulta. La chica las mandó callar y preguntó si ya habían terminado todo. La elfa respondió que se había encargado de todo, por eso todo había salido sin problemas. Jan preguntó por sus asuntos. Yuri respondió con una sonrisa que habían estado eligiendo el lugar de la boda. Jan miró a la santa y a las demás con sorpresa. Respondió con incomodidad que las felicitaba, pero en realidad no entendía nada. Se preguntó quién se casaba con quién. Las chicas se giraron hacia él y dijeron que era obvio. Se colocaron frente a él y, sonriendo, las tres dijeron a la vez que se casarían con Jan. Él se quedó paralizado mirándolas. Reki, Yuri y Ria se quedaron cerca observándolo. Él parecía completamente confundido. Lo que estaba pasando lo sorprendía muchísimo. Reki declaró con seguridad que el lugar para su boda con Jan ya había sido elegido. Esas palabras lo confundieron aún más. No entendía por qué las tres estaban hablando de casarse con él al mismo tiempo. Ria sonrió con dulzura. Se giró hacia él y sugirió que estaba preocupado por los sentimientos de cada una. Sus palabras lo hicieron reflexionar. En su mente, le dio la razón y no podía creer que las tres hubieran decidido casarse con él a la vez. Jan estaba sentado a la mesa. Reki se sentó a su izquierda y Ria a su derecha. Yuri estaba detrás de él y de repente le tocó la espalda. Él se sobresaltó y les pidió que dejaran de comportarse así. Reki simplemente sonrió. Respondió con calma que debían estar más cerca de su futuro esposo. Esas palabras lo hicieron sentirse aún más avergonzado. Él se apartó y se sentó frente a ellas. Luego les ordenó que se sentaran delante de él. Sin oponerse, tomaron sillas y obedecieron. Jan se sentó frente a las chicas, repitiendo sus palabras en su cabeza. Era como si la imagen de las tres apareciera ante él al mismo tiempo. Por las palabras de Ria, cada una sabía de los sentimientos de las otras. Eso solo hacía la situación aún más confusa. Sentía tensión y cansancio, porque ahora había algo más importante. Miró detenidamente a las chicas. Reki lo observaba con más intensidad que las otras, con una expresión concentrada. Ria sonreía con suavidad, al igual que Yuri. Jan se dio cuenta de que tenía que ser completamente sincero con ellas. Se levantó de la silla frente a la mesa. Su mirada recorrió a cada una vez más. En su mente, pensó que delante de él estaban chicas con las que podría pasar el resto de su vida. Comprendió que le habían confesado sus sentimientos. Siguió observando sus rostros. Incluso si se quedaba callado ahora, probablemente seguirían a su lado de todos modos. Habían recorrido un largo camino juntos. Entendió que no podía hacer eso. De pie frente a la mesa, les pidió sinceramente que lo escucharan. Las chicas se tensaron visiblemente. Ria, aún así, preguntó con una ligera sonrisa por qué se veía tan serio. Jan recordó que ya había hablado de esto con la elfa el día anterior. Entonces decidió empezar disculpándose con Yuri. Ella preguntó sorprendida, ¿hablas conmigo? Él lo confirmó y explicó que las palabras que ella había tomado como una confesión no habían sido dichas con sentimientos románticos en ese momento. Yuri lo miró sorprendida. Entonces él añadió que también quería disculparse con Reki. La chica se tensó de inmediato. Admitió que solo entonces había comprendido el verdadero significado de sus palabras. Se trataba de aquella promesa, la que habían hecho de pequeños, enlazando los meñiques. Jan apoyó las manos sobre la mesa. No podía imaginar que Reki hubiera mantenido esa promesa durante todos esos años. Él mismo la había hecho sin ser consciente de su peso. Pidió perdón. Las chicas se tensaron visiblemente. Continuó hablando. Jan admitió que no creía en sí mismo. No tenía la fuerza para luchar en igualdad de condiciones con ellas. De verdad quería poder llamarse su compañero con orgullo. Los recuerdos cálidos comenzaron a inundarlo. Recordó cómo Yuri sonreía a su lado, cómo Riasika se sentaba junto a la hoguera con una taza en las manos disfrutando de la noche, como él y Reki caminaban juntos por el bosque, como todos luchaban codo con codo. Dijo que fue precisamente ese dolor lo que lo obligó a dejar el grupo. La idea de no poder compartir con ellas la alegría de la victoria lo estaba consumiendo por dentro. En aquel entonces pensó que ya no podía alcanzarlas, pero incluso después de la batalla, ellas permanecieron a su lado. Pasaron tiempo juntos,
no como un grupo de héroes, sino como personas normales. Jan se arrodilló ante ellas. Quería que aquello durara para siempre. Quería pasar su vida con ellas. Reuniendo valor, anunció su decisión en voz alta. Jan les pidió a las tres que se casaran con él. Su voz estaba llena de determinación. Dijo que quería hacerlas felices a todas. Las chicas lo miraron con timidez. La alegría brilló en sus ojos. Jan juró que las haría felices. Se dirigió a cada una de ellas. Apretó los puños y admitió que no era capaz de elegir solo a una. No sabía si la sociedad o el rey aceptarían algo así. Decidió que pensaría en eso más adelante. La chica sonrió con dulzura. Dijo que las amaba a todas. Así que les pidió a cada una que se convirtiera en su esposa. Pasaron unos segundos. La leña crepitaba suavemente en la chimenea. De repente, Reki no pudo contener una risa. Ria y Yuri comenzaron a reír también. Las tres acabaron riendo. Jan levantó la vista y las miró confundido. No entendía qué estaba pasando. Yuri, aún riendo, se disculpó y dijo que se veía demasiado serio. Jan no entendía que tenía eso de gracioso. Él pensaba que hablaba totalmente en serio. En ese momento, Reki tocó su frente con el dedo índice. Sonrió y dijo con calma que él no sería capaz de elegir a una sola, y que ellas lo sabían desde hacía mucho tiempo. Su mirada irradiaba confianza. Añadió que no se atreviera a subestimar sus 10 años de experiencia en el amor. Jan se sintió avergonzado y la miró. Reki continuó diciendo que le dolía un poco que no hubiera comprendido antes sus sentimientos. Él se disculpó con torpeza. Reki respondió de inmediato que lo perdonaba y lo abrazó con fuerza. Acabaron en el suelo. Ella lo sostuvo cerca y se sentó sobre él. Tenía una cálida sonrisa en el rostro. Le dijo que no se desanimara. Un recuerdo del pasado cruzó su mente. Recordó una vez en la que salió a pasear con Reki. En aquel entonces, ella era realmente feliz. La chica confesó que él siempre había calentado su corazón. Yuri se acercó y se sentó junto a ellos. Dijo que sentía lo mismo. Según ella, su apoyo había sacado su corazón de lo más profundo de la desesperación. Le acarició suavemente la cabeza, pasando la mano por su cabello. Añadió que había llegado hasta allí solo porque él había estado a su lado. Jan bajó la cabeza. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Susurró sus nombres. En ese momento, Ria se acercó. Le pidió que las mirara. Tomó su mano entre las suyas y dijo que desde el mismo día en que se habían enamorado de él, la respuesta había sido evidente para ellas. Las tres se sentaron junto a él. Lo tocaron, lo abrazaron y se mantuvieron cerca. Juntas dijeron que estaban de acuerdo. Jan no pudo contener sus emociones. Rompió a llorar y comenzó a darles las gracias. Estaba completamente desbordado. Al cabo de un rato, Reki miró su ropa. La tela estaba empapada por sus lágrimas. Jan se disculpó de inmediato. Las chicas volvieron a la mesa con él. Yuri comentó que era la primera vez que lo veía así. Ria señaló que por fin había dejado de fingir ser fuerte. Jan respondió que cualquiera habría perdido el control con una felicidad así. Reki comentó con una sonrisa que estaba muy avergonzado. Él permanecía sentado con la cara roja. Jan dijo que definitivamente las haría felices a todas. Prometió hacer todo lo posible por los cuatro y les pidió que confiaran en él. Las chicas cerraron los ojos y asintieron con una sonrisa. Reki añadió que no debía preocuparse. Jan se sorprendió y no entendió a qué se refería. Ria le recordó que el lugar de la boda ya había sido elegido. Él lo recordó al instante y preguntó dónde exactamente. Reki respondió que sería en el castillo real. Jan se quedó en shock. Se levantó, incapaz de creer lo que había oído. No entendía cómo era posible. Dijo que incluso un matrimonio normal es difícil de organizar, y más algo así. Ria explicó con calma que para la gente común es imposible, pero su caso no es común. Yuri añadió que para eso tendría que convertirse en noble. Las chicas lo miraron con determinación. Jan se quedó allí, completamente desconcertado, sin entender qué estaba pasando. El reino de Mio se extendía entre altas montañas. Murallas de piedra rodeaban la ciudad, formando un círculo cerrado. Grandes puertas se alzaban sobre los caminos de entrada. Más allá se extendían calles llenas de casas donde vivía la gente. En el centro se alzaba un castillo, cuyas torres dominaban la ciudad. A lo lejos se veían molinos y laderas montañosas. Jan observaba aquel lugar pensativo. No podía creer que una persona común pudiera casarse con una heroína. Esa idea le parecía imposible. Recordó la capital del reino de Mio. El castillo de Elden Turk vino a su mente. Las altas torres, los amplios patios y las montañas al fondo creaban una escena majestuosa. Siguió reflexionando. Incluso una sola unión de ese tipo ya parecía increíble, y pensar que además una santa y una sabia
sabia también estarían implicadas sonaba a fantasía de novela. Sus pensamientos se interrumpieron. Estaban dentro del castillo. La noche caía sobre el gran salón. Reinaba una atmósfera solemne. Una voz fuerte ordenó silencio. Todos se quedaron inmóviles. El rey estaba en la sala del trono. Un hombre de cabello claro, con bigote y barba, se encontraba ante el trono. Una corona reposaba sobre su cabeza. Caballeros se alineaban a ambos lados. Reki, Yuri, Ria y Jan estaban frente al rey. Se anunció la llegada de su majestad. Era el rey Oval Mellon. Jan se arrodilló ante él, incapaz de comprender cómo había terminado en esa situación. Se inclinó y agradeció al rey por el honor. Luego se presentó e informó de su regreso sano y salvo. Las chicas también se inclinaron ante el gobernante. Se disculpó por su atrevimiento y su repentina aparición. El rey le ordenó que levantara la cabeza. Jan obedeció. Al momento siguiente, la expresión del rey cambió. Sonrió ampliamente y de repente lo abrazó. Jan se quedó paralizado por la sorpresa. El rey lo llamó con alegría su querido ahijado. Dijo que se alegraba de verlo vivo y sano. Las chicas se quedaron completamente en shock, sin entender qué estaba pasando. Jan devolvió el abrazo con torpeza. Por su mente cruzó la idea de que el actual gobernante del reino estaba delante de él. Reki apoyó su rostro en su brazo. El rey mostró los dientes y entrecerró los ojos. Detrás de Jan, las chicas dieron un paso adelante. Reki fue la primera en dirigirse al rey, exigiendo indignada que dejara de estar tan cerca de su marido. Riaika añadió con una sonrisa que pronto empezaría a oler a vejez. Jan intentó detenerlas de inmediato y les pidió que mostraran al menos un poco de respeto. El rey sonrió con sorna y comentó que parecía que solo Jan lo apreciaba. Los caballeros a ambos lados observaban la escena con incomodidad. El rey cambió de tono y les recordó que habían llegado hacía apenas un par de horas. Señaló que reunir a la gente para una audiencia no era tan fácil. La santa explicó que habían conseguido llegar rápidamente gracias a Ria. El rey la reprendió al instante y le dijo que no fuera teletransportándose sin control. Jan miró a su alrededor. Pensó en el reino de Mio. Era uno de los dos estados que dividían el continente. Allí coexistían una monarquía fuerte con la libertad y autonomía de los ciudadanos. Precisamente por eso el pueblo valoraba a su gobernante. Siguió reflexionando. Su expedición había sido posible gracias al apoyo de la corona. Les habían proporcionado equipo, dinero y entrenamiento. Estaba agradecido por ello. Recordó momentos en los que se sentaba a una mesa aprendiendo a manejar la espada y la magia. Recordó que el rey Oval era conocido como un gran diplomático. Había logrado unir diferentes estados y razas. La alianza con la iglesia y las tierras de los elfos fue mérito suyo. Precisamente por eso el grupo pudo formarse de esa manera. Un recuerdo del pasado vino a su mente. En aquel entonces, el rey había estado junto al joven Jan y le había puesto una mano en el hombro. Le dijo que Reki necesitaba a alguien que fuera su apoyo. Añadió que, si se volvía demasiado difícil, podía marcharse, pero que por ahora debía cuidar de ella. La imagen de una joven Reki aprendiendo a usar la espada apareció ante sus ojos. Jan comprendió que Oval era consciente del enorme peso que ella cargaba sobre sus hombros. Volvió al presente. El rey los miró y preguntó a qué se referían con eso de marido. Preguntó directamente si habían venido a pedir eso. Jan respondió que estaba feliz de que las chicas lo quisieran y que él también deseaba sinceramente casarse con ellas. Bajó ligeramente la cabeza y admitió que convertirse en noble le parecía un sueño lejano. El rey se quedó pensativo y preguntó a las chicas si le habían explicado todo. Ellas intercambiaron miradas confundidas. Entonces el rey las llamó tontas sin rodeos. Yuri explicó que conocían los sentimientos de las demás y que entendían que ninguna estaba dispuesta a ceder. Reki añadió que les alegraba que Jan se lo hubiera tomado en serio. Luego continuó diciendo que, si empezaban a pelear por él, no quedaría nada del país. Una imagen de destrucción cruzó la mente de Jan. Creyó sus palabras al instante. El rey confirmó que podía imaginarlo perfectamente. Riasika añadió con calma que ya lo habían hablado todo de antemano. Decidieron que la única opción en la que nadie saldría herido era estar juntas. Explicó que la poligamia estaba permitida para la aristocracia, dependiendo del título. Reki declaró con seguridad que simplemente no podían prohibir su boda. Miró a Jan y dejó claro que no podía escapar de esa decisión. Lo llamó su marido. La chica estaba a su lado. Yuri sonrió. Reki lo miró fijamente. Ria observaba su reacción con calma. Jan se sonrojó y se mostró nervioso. No encontraba palabras. En su mente comprendió que, mientras él había estado dándole vueltas, ellas ya lo habían decidido todo hacía tiempo. Jan miró a las chicas desconcertado y dijo que ahora lo entendía todo,
pero que la nobleza solo se concedía por grandes hazañas y no estaba seguro de si eso era adecuado para él. Yuri respondió con calma que se equivocaba al dudarlo. Con una leve sonrisa, le recordó que habían derrotado al señor demonio. El rey confirmó que era una gran hazaña para todo el país. Jan llevó el puño al pecho y le dio las gracias. Dijo que le alegraba oír eso, pero añadió que las chicas merecían la mayor parte del mérito. Había un matiz de tristeza en su voz, ya que no había participado en la batalla final. El rey lo miró en silencio. Luego dijo con seriedad que muchos reconocían su contribución. Habló en nombre del pueblo y señaló que, en tiempos oscuros, los logros del grupo se habían convertido en un rayo de esperanza. Jan levantó la vista sorprendido. El rey añadió que él también había formado parte de eso. Enfatizó que Jan había sido una pieza indispensable del equipo. Una imagen del grupo cruzó la mente de Jan. El rey extendió la mano y declaró solemnemente que Jan había cumplido su deber con honor. El silencio se apoderó de la sala del trono. Los caballeros permanecían inmóviles. Jan se cubrió el rostro con el puño y le dio las gracias. El rey puso una mano sobre su hombro y dijo que todo el país apoyaría su boda. Poco después, se encontraban en el patio de la casa de Jan. Era una tarde cálida. En el patio trasero se había colocado una gran mesa. Sobre ella había platos de comida, pasteles, pavó, estofado, pan y otros manjares. El padre de Jan levantó una gran jarra de cerveza y propuso un brindis por él en voz alta. Las chicas también alzaron sus jarras. Jan reaccionó con vergüenza y dijo que era demasiado pronto para algo así. Todos comenzaron a comer. Reki dijo que su unión ya había sido aprobada por la corona. Yuri añadió que formalmente aún no estaba finalizada. Jan reflexionó sobre el hecho de que todavía había muchos problemas en el país. Tendrían que esperar. La madre de Jan dijo con una sonrisa que le alegraba ver a las novias en la casa. Las chicas se sonrojaron y repitieron la palabra, cubriéndose las mejillas con las manos. Jan también se sonrojó. Su padre observaba la escena con interés. Yuri dijo con tono soñador que siempre había querido una boda en un castillo. Ria añadió emocionada que no podía creer que llevaría un vestido de novia. Reki declaró con seguridad que siempre supo que se casaría con Jan. Su madre les pidió con una sonrisa tierna que cuidaran bien de su hijo. Entonces se volvió hacia Reki y le dijo que se alegraba de que hubiera hecho amigas. Reki asintió con la boca llena de comida y le dio las gracias. Después, con un toque juguetón, preguntó si ahora debían llamarla mamá. Yuri y Ria intercambiaron miradas de sorpresa. La santa elogió la comida y dijo que la sopa estaba muy rica. La elfa añadió que el sabor era exquisito. La madre se sonrojó y les dio las gracias. El padre rodeó el cuello de Jan con el brazo y, sonriendo, le preguntó cómo había conseguido encontrar a chicas así. Bromeó diciéndole que no las decepcionara y que se comportara con dignidad. Jan soltó una risa suave. Se apartaron un poco y se detuvieron junto a la valla. Jan admitió que esperaba que lo regañaran. Le recordó que había prometido proteger a Reki, pero que al final la había dejado. Bajó la mirada. Su padre respondió que al principio sí había pensado eso, pero que cuando lo vio lo entendió todo. El recuerdo del regreso de su hijo a casa volvió a su mente. Dijo que Jan había pasado por mucho y había tomado decisiones difíciles. Miraron hacia atrás. Las chicas se reían en la mesa. Reki intentaba quitarle el plato a Riaika. Yuri sonreía inclinada sobre la mesa. Su madre también reía. Su padre dijo que sus compañeras lo respetaban y lo querían de verdad. Se rió y añadió que su hijo tenía suerte. Jan sonrió y le ofreció una bebida. Su padre respondió que él también debía beber, ya que ya era adulto. Jan estuvo de acuerdo. Se sumió en sus pensamientos. Por la mañana estaba lleno de miedo, pero ahora su corazón latía con expectación. Miró la jarra en sus manos. Una imagen de la boda cruzó por su mente. Jan caminaba hacia el altar frente a todos. Una de las novias estaba a su lado. Dio un sorbo. Se volvió hacia las chicas. Preguntó en qué orden caminarían hacia el altar, ya que sería raro que todas lo hicieran juntas. Reki lo miró entrecerrando ligeramente los ojos y sonrió. Lo llamó bromista. Ria se tocó la cara con la mano con naturalidad y dijo pensativa: ¿cuál de nosotras merece ser la primera esposa? Yuri se entusiasmó con la idea. Las tres declararon al mismo tiempo que ellas debían ser la primera. Se miraron sorprendidas. Al instante siguiente, cada una se preparó para luchar. Riaika reunió poder mágico a su alrededor. Reki sujetó con fuerza la espada de la heroína. Yuri invocó su arma sagrada. La tensión aumentó. Parecía que estaban a punto de atacarse entre ellas. Jan se metió rápidamente entre las tres e intentó detener lo que estaba pasando. Mientras tanto, en el castillo del señor demonio, una chica corría por los pasillos. Irrumpió en la sala y,
jadeando, se dirigió a su padre. Exigió una explicación. Era la princesa demonio Iña. El antiguo señor demonio la miró con calma y le preguntó qué había pasado. Iña no podía contener sus emociones. Preguntó qué había sido del gran objetivo de los demonios. Él permaneció tranquilo y, con una leve sonrisa, respondió que debían olvidar la conquista del mundo. Lo llamó un error del pasado y declaró que los demonios debían vivir en paz con los humanos. Iña no podía creerlo. La imagen de su padre como solía ser apareció en su mente, un gobernante cruel y poderoso. No entendía dónde había desaparecido el hombre que conocía. Imágenes de los héroes acudieron a su mente, Reki, Yuri, Ria y Jan. Estaba segura de que todo había cambiado por su culpa. Creía que, tras ser golpeado por el poder sagrado, su padre había sido transformado. No podía aceptar que el señor demonio se hubiera vuelto tan calmado. Mientras tanto, él sostenía una escoba en las manos y le propuso limpiar el castillo juntos. Iña lo miró confundida. Aceptó, pero en su interior tomó otra decisión. Juró destruir a los héroes y recuperar a su antiguo padre. Al instante siguiente, desplegó sus alas y salió volando por la ventana, rompiendo el cristal. Se elevó rápidamente hacia el cielo. El antiguo señor demonio la observó marcharse. Su rostro se volvió serio. Pronunció en voz baja el nombre de Perua. Su consejera apareció detrás de él y se arrodilló. Él le ordenó vigilar a Iña. Señaló que ella entendía a las personas mejor que nadie. Peruca respondió que ya sabía a dónde se dirigía la princesa. Le aseguró que cumpliría la orden. Él preguntó exactamente a dónde. Ella respondió que iba hacia la capital del reino. En ese momento, Iña volaba hacia la ciudad. Sus alas cortaban el aire. Un cuerno demoníaco destacaba en su cabeza. Su cabello claro ondeaba con el viento. Su mirada estaba llena de furia. Sus pupilas parecían las de un gato. Estaba segura de su decisión. En sus pensamientos, se dirigió a los héroes y juró hacerles sentir miedo. Unos días después de la audiencia, la vida en la capital seguía como siempre. La gente se apresuraba con sus asuntos. Los mercaderes llamaban a los clientes en voz alta y las calles estaban llenas de ruido y movimiento. Iña caminaba entre la multitud. Su rostro estaba oculto bajo una capa. Observaba la ciudad con atención. En su mente pensó que por fin había llegado a la capital. Le parecía que la gente intentaba desviarla con su magia, aunque en realidad no era así. Miró a su alrededor con desprecio y pensó cuánta gente patética había allí. Avanzó entre la multitud intentando no llamar la atención. La idea de que sería fácil causar un caos allí cruzó por su mente, pero se contuvo. No podía rebelarse, no hasta conseguir lo que quería. Una sonrisa fría apareció en su rostro. Soltó una risa baja. Mientras tanto, en la casa de Jan, él estaba sentado a la mesa con las chicas. Declaró muy seriamente que necesitaban construir su propia casa. Las chicas lo miraron sorprendidas. Reki no entendía por qué necesitaban hacer eso, si ya estaban bien como estaban. Riasika también se mostró sorprendida por la propuesta. Jan admitió desesperado que ya no podía seguir así. Preguntó cuántas veces sus padres los habían visto durmiendo todos juntos. Ese recuerdo cruzó por su mente y se sonrojó. Preguntó cómo lograban siquiera colarse en su habitación. Reki señaló inmediatamente a Yuri. Ella se molestó y la llamó traidora. La elfa añadió con calma que lo habían hecho juntas y les pidió que no se echaran la culpa entre ellas. Jan señaló que Ria también estaba involucrada. Yuri dijo que apoyaba la idea y que necesitaban su propio espacio. Reki estuvo de acuerdo. Ria tomó la iniciativa de inmediato. Extendió una hoja de papel sobre la mesa y empezó a planificar. Dijo que primero tenían que elegir un terreno y definir la distribución. Luego añadió que era importante calcular la carga. Jan la observaba atentamente. La elfa levantó la mirada pensativa y dijo que el problema principal era el número de habitaciones para niños. Él se tensó de inmediato. Yuri sugirió poner 2 en cada habitación. Ria añadió con calma que 15 habitaciones deberían ser suficientes. Jan las miró con expresión sombría y preguntó cuántos hijos pensaban tener exactamente. Se acercó a Reki y le tapó los oídos, intentando detener la conversación. Dijo que quería tener en cuenta los deseos de todos, ya que ahora eran una familia. Pero Ria ya seguía hablando con entusiasmo sobre su futura casa. Yuri añadió que tampoco vendría mal una habitación aparte. Jan apretó aún más las manos sobre los oídos de Reki, sin entender por qué la conversación había derivado hacia eso otra vez. Mientras las chicas hablaban entre ellas, la santa comentó que Jan siempre era amable y que le gustaba ver ese lado diferente de él. Ria añadió que, por el contrario,
A ella le gustaba su dulzura. Jan ya no pudo más y se llevó a Reki aparte. Le propuso salir a tomar un poco de aire fresco. Acabaron en el patio trasero. El silencio flotaba bajo el árbol. Se sentaron uno junto al otro y sacaron sus tazas. Él le ofreció té. Ella aceptó y se apoyó en él. Le preguntó si la bebida estaba demasiado caliente. Ella negó con la cabeza y dijo que todo estaba bien. Apoyó la espalda en su pecho y admitió en voz baja que llevaba mucho tiempo esperando momentos como ese. Él le acarició la cabeza con suavidad y dijo que él también lo había querido. Reki se volvió hacia él y le pidió que le trenzara el cabello. Él aceptó con una sonrisa. Ella cerró los ojos y dijo que ahora quería vivir como una chica normal. Añadió que podía permitirse ser vulnerable cuando estaba con él. Todo a su alrededor era tranquilo. Una brisa ligera movía las hojas. El sol se asomaba entre las nubes. Se quedaron sentados uno al lado del otro disfrutando del momento. Él trenzó cuidadosamente su cabello, lo sujetó y dijo que ya estaba listo, que se veía linda. Ella se volvió hacia él y, con una leve sonrisa, comentó que ya era linda, pero que ahora lo era aún más. Él se sonrojó. Ella lo abrazó y dijo que ahora podía hacerlo todo lo que quisiera, de día y de noche. Jan respondió en voz baja que ya no necesitaban avergonzarse. Añadió con una sonrisa que él también había soñado con momentos así. Reki lo miró con timidez. Sus mejillas se sonrojaron. Bajó la mirada y se acercó aún más a él. Dijo en voz baja que él rara vez tomaba la iniciativa, pero que eso era precisamente lo que le gustaba de él. Para ella, era un tipo de felicidad especial. En ese momento, Yuri apareció de repente a su lado, agitó los brazos y les ordenó que se detuvieran. Riaika llegó después. Con calma añadió que actuar por separado estaba prohibido y lo repitió una vez más. Yuri explicó que había sentido una atmósfera extraña y decidió comprobar qué estaba pasando. Jan preguntó sorprendido: ¿qué clase de sensación es esa? Reki se giró molesta y siguió abrazándolo. Murmuró en voz baja que lo habían arruinado todo. Yuri se indignó y dijo que ellas estaban ocupadas con su trabajo y que ahora pasaba esto. Jan respondió que se habían dejado llevar por sus propias ideas. Ria desplegó una gran hoja de papel y les mostró el plano. Jan lo miró y se sorprendió. Señaló que un plan tan grande terminado en tan poco tiempo era impresionante. La elfa dijo con una leve sonrisa que era obra suya. Añadió que también ya había arreglado todo con los trabajadores. En ese momento, dos dragones óseos aparecieron cerca. Sus cuerpos parecían esqueletos y sus cabezas se asemejaban a las de dragones. Ria explicó con calma que los demonios estaban bajo su mando y ayudarían con la construcción. Dijo que la casa estaría lista en unas 2 semanas. Jan se sorprendió por tanta rapidez. Ella añadió que esas criaturas no necesitaban descanso y eran lo bastante inteligentes como para realizar tareas complejas. Jan exhaló y le dio las gracias. Ria tomó su mano y apoyó la cabeza en su hombro. Dijo que una buena esposa debía ayudar a su marido. Él la miró avergonzado. Por el otro lado, Reki se acurrucó contra él y declaró que ella también ayudaría. Yuri apareció frente a él y lo abrazó, diciendo que no se quedaría atrás. Jan las miró. Riaika sonreía con picardía. Reki lo miraba con una sonrisa inocente y Yuri tenía los ojos cerrados con una expresión de satisfacción. Sintió una oleada de determinación y dijo que era hora de ponerse a trabajar. Las chicas lo apoyaron de inmediato. Reki cruzó los brazos sobre el pecho y declaró que primero necesitaba comer para poder trabajar al máximo. Las otras chicas rieron. Jan sonrió y propuso cocinar algo especial. Volvieron a la mesa en el patio. Jan sugirió preparar un ave de 4 patas asada. Riaika explicó que era un ave de montaña local con 4 patas y carne tierna. Reki se interesó de inmediato. Dijo feliz que era su plato favorito. La elfa le pidió que no interfiriera. Jan le pidió a Yuri que trajera una tabla de cortar. Ella aceptó y empezó a buscar una. Al acercarse a Ria, la provocó con una leve sonrisa burlona. Riaika le lanzó una mirada de desaprobación y la advirtió. La santa lo tomó a broma. Luego cogió la tabla y se alejó murmurando para sí misma. Jan se puso a trabajar. Hizo un corte a lo largo del hueso, separó cuidadosamente la carne y recortó el exceso. Luego la cortó en trozos. Trabajaba con seguridad, remangándose. Añadió sal y pimienta. Riaika se acercó y dijo que deberían añadir algunas especias locales. Jan estuvo de acuerdo y le mostró unos pequeños dientes de ajo. Explicó que, si los machacaba, el aroma sería más intenso. Para el rebozado usó huevos, polvo de ñame y harina. Ria observó con interés y comentó que cocinaba bien. Jan respondió que le gustaba. Luego llamó a Yuri. Ella estaba junto a una gran olla de aceite, removiéndolo. Dijo que el aceite ya estaba caliente. Jan se detuvo un momento y la miró. Pensó que ya habían cocinado juntos muchas veces antes, se había vuelto algo habitual. Yuri añadió que ahora todo se sentía diferente. Después de todo, ya no era solo trabajo,
sino un esfuerzo compartido entre personas cercanas. Jan la miró y dijo que probablemente tenía razón y que sería así el resto de sus vidas. Ella respondió con calma que así sería y se acercó por detrás, pegándose a él. Una sonrisa traviesa apareció en su rostro. Añadió que también trabajarían duro juntos por la noche. Jan se sonrojó de inmediato. Sintió cómo se pegaba a él e intentó detenerla. La llamó por su nombre. En respuesta, ella empezó a hacerle cosquillas y a reír suavemente. Él intentó apartarse y dijo que tenían que cocinar. Cogió los palillos y empezó a dejar caer trozos de carne en el aceite caliente. Siseó. Reki y Ria captaron de inmediato el aroma. Dijeron que el olor era muy apetitoso. Yuri señaló que el plato estaría listo pronto. La elfa le pidió a Reki que tuviera un poco de paciencia. Luego la santa se volvió hacia Jan. Usó el hechizo de chispa ardiente y avivó el fuego del caldero. El aceite empezó a hervir con más fuerza. Ahora había que atrapar el momento exacto. Reki, Ria y Jan observaban con atención. La responsabilidad de esto recaía en Yuri. Ella escuchaba el sonido. En el momento adecuado, entendió que era hora y gritó. Sacaron la carne y empezaron a poner la mesa. Aparecieron los platos. Una ensalada de verduras, sopa de huevo hecha con caldo de cuadrúpedo, carne asada y tortitas finas. Había varios ingredientes y especias sobre la mesa. Yuri dijo que todo estaba listo. Las chicas reaccionaron con alegría. Colocaron los cubiertos, juntaron las manos y dieron las gracias por la comida. Luego se desearon buen provecho. Reki fue la primera en probar bocado. Todos la miraron expectantes. Empezó a comer con gusto y dijo que el sabor era intenso. La elfa añadió que la costra estaba crujiente mientras la carne seguía jugosa. Yuri comentó que a los cocineros les alegraría escuchar eso. Jan se rió al principio y luego dijo que valía la pena el esfuerzo solo por esa reacción. Reki siguió comiendo con gran apetito. Ria la reprendió y le dijo que no se apresurara. Yuri añadió con una sonrisa que había comida suficiente para todos. Jan la observaba y pensaba en lo que estaba pasando. Se dijo a sí mismo que le encantaba cocinar, pero en realidad había perfeccionado esa habilidad durante la guerra. Sus pensamientos se interrumpieron. Con la boca llena, Reki se dirigió a todos. Dijo que los quería mucho. Jan la miró y pensó que quería verla sonreír más a menudo. En ese momento, escuchó un sonido extraño. Levantó la vista. Ria también lo notó y dijo que parecía que había llegado una carta. Jan se sorprendió y preguntó cómo era posible. Ella explicó que era una teletransportación a pequeña escala. Con eso, los objetos podían enviarse a distancia a lo largo de un rastro mágico. Jan comentó que sonaba demasiado preciso. La elfa miró atentamente el sello de la carta. Su expresión se volvió seria. Reconoció el emblema verde. Dijo que era una carta de Obal. Jan y Yuri la miraron sorprendidos mientras Reki seguía comiendo tranquilamente. Poco después, todos estaban en la oficina privada del rey. Estaban frente a él y lo observaban. Obalt estaba sentado en su escritorio en una gran silla. Los miró y dijo que se alegraba de verlos. Reki apartó la mirada con molestia y dijo que habían pasado un tiempo maravilloso. Obalt intentó calmarla con una sonrisa incómoda y dijo que el anuncio oficial llegaría más tarde. Luego añadió que la fecha de la boda ya estaba fijada. Las chicas se interesaron de inmediato. Obalt informó que los preparativos tardarían alrededor de un mes, ya que los asuntos burocráticos habían llevado mucho tiempo. Aclaró que la boda tendría lugar en el propio castillo real. Jan imaginó a los trabajadores preparando el lugar y decorándolo. Sonrió con torpeza y dijo que era una decisión audaz. Ria añadió con expresión seria que había una ventaja en ello. Explicó que, al actuar como patrocinador del matrimonio del héroe, el reino podría disuadir a otros países. También señaló que combinar la boda con el regreso triunfal aseguraría el apoyo del pueblo con un coste mínimo. Añadió que la alegría por la victoria sobre el señor demonio ahogaría cualquier posible descontento. Levantó con seguridad 3 dedos para enfatizar sus palabras. Obalt cruzó los brazos y dijo que el país necesitaba fondos para recuperarse de la invasión demoníaca, así que el plan era realmente bueno. Jan miró a Ria sorprendido y pensó que antes lo había considerado solo entretenimiento. Obalt añadió con seriedad que todo el mundo estaría observando esa boda. Declaró que el reino de Mio organizaría todo al más alto nivel. Luego señaló que las delegaciones extranjeras no tendrían tiempo de prepararse con tan poco aviso. Yuri estaba junto a la ventana, desde donde se veían las torres del castillo. Lo interrumpió suavemente y dijo que en realidad eso era lo mejor. Explicó que los enemigos no tendrían tiempo de actuar. Jan se quedó pensativo intentando entender a qué enemigo se refería. Le vino a la mente la imagen de Reki con una espada. Recordó que la heroína era venerada como salvadora tras derrotar al señor demonio. Luego imaginó a Ria y su conocimiento extraordinario como sabia. Después apareció Yuri, símbolo de la santa en la iglesia. Empezó a ponerse nervioso al darse cuenta de que las 3
tres estaban ahora a su lado. Pensó que no era extraño que eso provocara descontento en otros. Sus pensamientos se interrumpieron con Reki, que lo llamó por su nombre y le dijo que no se preocupara. Él le respondió, pero en ese momento intervino Obald. Dijo que cada una de las chicas valía por un ejército entero y que nadie se atrevería a atacar. Luego añadió que había querido otorgarles un título superior, pero no podía por restricciones. Se levantó de la mesa y se disculpó. Jan dio un paso al frente y le pidió apresuradamente que no se disculpara. Dijo que ya estaba agradecido por la oportunidad de casarse con las tres. Añadió que no podía elegir solo a una. Admitió que no entendía de política y que un título alto solo complicaría las cosas. Obald reflexionó un momento y dijo que el descontento de la nobleza podría afectar el gobierno del país. Jan se acercó a Reki y la abrazó. Luego abrazó a Yuri y a Ria, acercando a las tres hacia él. Con una sonrisa, les dio las gracias por la oportunidad de amarse abiertamente. Las chicas se sonrojaron. Reki lo regañó por la sorpresa. La sabia y la santa también se mostraron avergonzadas. Jan sonrió y admitió su culpa. Obald, al verlos, se rió y dijo que todo estaba bien con ellos. Añadió que se alegraba de ver a Jan y Reki juntos. Luego declaró que la línea de héroes no se rompería. Jan y Reki lo miraron sorprendidos. El chico preguntó a qué se refería. El rey tomó una pluma y explicó que la bendición del héroe se transmite a través de la sangre del primer héroe. Todos se sorprendieron. Reki preguntó si eso significaba que ella era su descendiente. Obald comenzó a explicar que, según las crónicas, el primer héroe tuvo muchos descendientes para luchar contra los demonios. Gene se sorprendió por una cifra tan grande. Reki apretó el puño contra el pecho con determinación y lo tomó como un reto. Gene objetó torpemente, diciendo que eso era imposible. Reki respondió que se conformaría con una cantidad menor. Entonces Yuri añadió que ella iría aún más lejos y daría a luz a 21 hijos. Ria dio un paso al frente y declaró con seguridad que podía hacer lo mismo y que podría con 100. Jan intentó detenerlas, avergonzado, regañándolas porque aquello no era una subasta. Obald cruzó los brazos de nuevo y dijo que sería feliz si ellas lo eran. Ria también cruzó los brazos y comentó entrecerrando los ojos que detrás de todo eso quizá había un deseo de mantener cerca a futuras portadoras del poder del héroe. Yuri lo pensó un momento y dijo que ahora entendía por qué el matrimonio había sido aprobado con tanta facilidad. La maga añadió que seguramente había muchos pretendientes entre la nobleza. El rey reconoció su observación y dijo que los había rechazado a todos. Declaró que no permitiría que el salvador del mundo se convirtiera en un instrumento político. Gene intentó entender lo que había escuchado. Se dio cuenta de que una conexión con Reki daba una gran ventaja. Imaginó cuántos pretendientes podrían haber competido por eso. Riaika interrumpió sus pensamientos y se dirigió a la santa. Le preguntó cómo había conseguido el permiso de la iglesia. Yuri colocó misteriosamente un dedo sobre sus labios y dijo que era un secreto. Ria la miró con escepticismo, pero no insistió. Mientras tanto, Obald continuó diciendo que con el tiempo se habían perdido los rastros de muchos descendientes del primer héroe. Añadió que era un gran honor para él facilitar el matrimonio de los héroes de la generación actual. Reki se sonrojó y dijo que le estaba dando vergüenza. Su majestad respondió con calma que lo merecía. Señaló que los reyes del pasado compartían esa opinión. Detrás de él, un gran escudo colgaba en la pared y detrás de este había dos espadas cruzadas, símbolo del reino. La sala transmitía una sensación de poder e historia antigua. Gene lo miró sorprendido y preguntó a qué se refería. Obald explicó que el traje de boda del héroe se había transmitido de generación en generación desde el primero. Añadió que todos se guardaban en el tesoro de la familia Mio. Se sentó a la mesa y los miró. Los cuatro estaban sorprendidos. Jan dijo que la vestimenta del primer héroe no podía haber sobrevivido tantos años. Yuri añadió que debía haberse perdido con el paso de miles de años. Preguntó si eso era posible. Obald respondió con seguridad que sí. Empezó a explicar que varias razas habían participado en la creación de esas reliquias. Recordó a los dragones de cuerpos largos y oscuros con colas, los hombres de acero parecidos a gigantes poderosos, los elfos de cabello largo y orejas puntiagudas, los hombres bestia con colas y garras, así como los pueblos del mar que vivían en el océano. Señaló que todas las razas, excepto los demonios, habían contribuido. Añadió que entre esas reliquias estaban el traje del novio y el vestido de la novia. Reki lo interrumpió y preguntó con interés por los anillos de boda. Gene la miró sorprendido y le preguntó si sabía de eso. Ella respondió con calma que ya los había visto antes. Jan sonrió y dijo que ahora muchas cosas empezaban
empezaban a tener sentido. El rey comentó que hacía muchísimo tiempo que esos atuendos no se utilizaban. Yuri dijo pensativa que unir a todas las razas, incluso para combatir a los demonios, había sido extremadamente difícil y que el valor de esos objetos era incalculable. Gene preguntó si realmente pensaba entregárselos. Obald se levantó de la silla y dijo que esas reliquias habían sido creadas precisamente para eso. Añadió que ya había enviado mensajeros a los líderes de todas las razas. La maga se cubrió el rostro con la mano y dijo que tendrían que esperar una respuesta. Empezó a hablar de un posible rechazo, pero el rey la detuvo con un gesto y declaró que aseguraría su consentimiento. Riaika se quedó en silencio, sorprendida. Les dijo que solo se prepararan para la boda. Ella sonrió y comentó que por fin había mostrado determinación. El rey le pidió que se callara, avergonzado. Luego se dirigió a ella en tono bromista. Le preguntó si Riaika había hecho de Gene un hombre y la llamó por otro nombre, Rischa. Ella reaccionó con brusquedad y exigió que parara. Oval se echó atrás y empezó a dar excusas, pero siguió molestándola. Ella lo agarró del cuello de la ropa y lo amenazó. Jan corrió a intervenir e intentó separarlos. Pensó que Ria parecía conocer al rey desde la infancia. La santa pidió con calma que se detuvieran. Entonces, con una mirada inocente, declaró que la primera noche sería suya. Gene la miró sorprendido. Obald sonrió con ironía y dijo que no tenía suficiente experiencia. Yuri respondió con seguridad que ella se había preparado y que había realizado incontables entrenamientos imaginarios. El rey le recordó incómodo que era una santa. Ella respondió con calma que los tiempos estaban cambiando. Gene observaba la escena completamente asombrado. Pensó que era la primera vez que veía a Yuri así. Olbald dio por terminada la conversación y sugirió dar un paseo por la ciudad. Dijo que ya había anunciado la victoria sobre el rey demonio y que ahora había celebraciones. Gene aceptó. Se dirigieron a la salida. El rey los observó marcharse. Miró a la elfa y por un momento sus pensamientos volvieron al pasado. Recordó cómo 3 años antes había ordenado a Gene y a Reki enfrentarse al rey demonio. Ria estaba allí entonces, mirándolos con dudas. Dijo que el destino del mundo estaba siendo confiado a niños. Señaló que la situación en el frente era mala y que ni siquiera tenían escolta. Olbald reconoció que la situación era desesperada y dijo que solo podían tener fe. La chica respondió fríamente que no pensaba hacer de niñera. El recuerdo se desvaneció. Volvió a verlos en el presente. Una voz resonó al frente. Risika llamó a Reki. Ya corría hacia adelante, atraída por el olor de la comida. Dijo emocionada que seguro había algo delicioso allí. Jan sonrió y sugirió que había una feria en la ciudad. Yuri se rió y señaló que acababan de comer. Reki no escuchó y siguió corriendo. Ria intentó detenerla y le recordó que debía comportarse con dignidad. Olbald observó la escena y comentó en voz baja que no esperaba ver a una elfa así. Ella lo miró sorprendida, pero en ese momento perdió de vista a Reki, que ya había salido disparada hacia adelante. La maga la llamó con irritación y culpó al rey por ello. Él respondió con calma que se había vuelto más suave. Ella no entendió a qué se refería. Yuri dijo sonriendo que Ria siempre había sido así. Añadió que solo fingía ser estricta, aunque en realidad no le importaría unirse también. La chica se sonrojó. Yuri sugirió que ella alcanzara a Reki mientras Ria se quedaba con Gene. La elfa se negó, con cara de pocos amigos, pero justo entonces Gene dijo que el olor realmente parecía delicioso y que a él tampoco le importaría comer algo. Extendió la mano, invitándolas. Las chicas intercambiaron miradas. Olbald las observó y pensó que conocía a Riaika desde hacía muchos años, pero era la primera vez que la veía tan feliz. Ante él se desplegaba una escena animada. Reki corría adelante con alegría, la santa se reía, la elfa seguía intentando mantener la compostura, y Gene caminaba a su lado con una sonrisa. La visión le dio una sensación de calma. Al poco tiempo, Jan, Reki, Ria y Yuri salieron a la ciudad. En la capital se celebraba un festival. Las casas estaban decoradas con guirnaldas de flores y banderas brillantes ondeaban por todas partes. Las calles estaban llenas de gente. Se oían voces, risas y música en todas direcciones. La ciudad estaba viva, en plena actividad. Yuri caminaba con una ligera sonrisa. Ria también parecía feliz y llevaba una pequeña flor bien colocada en el cabello. Reki ya tenía un dulce en las manos y lo comía feliz mientras caminaba. Gene miraba alrededor con admiración y decía que había muchísima gente y que no esperaba algo tan grande. Avanzaban por las calles mientras Jan seguía sorprendiéndose por la cantidad de personas y los detalles del lugar. Había jarrones decorados alineados junto al camino, en algún lugar sonaban tambores y flautas y la música llenaba el aire. La gente se reunía en los puestos,
Algunos ya celebraban la fiesta. Yuri comentó que no era extraño. Gen estuvo de acuerdo y dijo que era una celebración en honor a la victoria sobre el rey demonio. Ria, mirando hacia atrás, le dijo a Reki que no se quedara atrás, y añadió que la gente había esperado mucho tiempo por un periodo de paz. Jan se acomodó la capa y dijo que ahora definitivamente no podía quitársela. Un poco antes habían estado en los pasillos del palacio. Altas columnas se elevaban hacia arriba y desde allí se veía la ciudad. Riaika observaba con calma y notó que toda la capital estaba llena de rumores sobre la victoria. Preguntó en voz alta qué pasaría si aparecían en la multitud sin protección. Yuri respondió que no podrían dar un paseo tranquilo. Entonces Riaika propuso una solución, una capa con un hechizo para desviar la atención, tejida en la tela. Jan se sorprendió y preguntó qué era aquello. Ria explicó que cualquiera que la usara parecería un transeúnte normal y que incluso su voz cambiaría. Ahora, mientras caminaban por la ciudad, les recordó que gracias a la capa nadie los reconocería. Gene comentó que parecían ciudadanos comunes, y ella preguntó con satisfacción si su idea era buena, añadiendo que muchos pagarían mucho dinero por un artefacto así. Reki volvió a ensuciarse y se limpió la boca con el borde de la capa. Ria se molestó de inmediato y empezó a regañarla. Jan intentó calmar la situación, pero se distrajo cuando un niño chocó accidentalmente con él. El niño se disculpó. Jan le preguntó si estaba bien. En ese momento, una niña que parecía su hermana llegó y lo animó, diciendo que ese día sin duda derrotarían al rey demonio. Lo tomó de la mano y se lo llevó entre la multitud. Gene los observó alejarse y se quedó pensativo. Recordó cómo jugaba a ser héroe cuando era niño y cómo jamás habría imaginado que su amigo se convertiría realmente en uno. Miró a los niños correr y pensó que por fin habían llegado días de paz. Reki señaló un puesto y sugirió acercarse. Allí vendían bollos del héroe. Se acercaron. En los pasteles estaba impresa la cara de Reki. Ella tomó uno y dijo feliz que era adorable. Jan comentó que realmente se parecía. La santa estuvo de acuerdo. Luego Yuri notó otro puesto, donde vendían comida inspirada en la santa. Dijo que parecían bollos al vapor rellenos de carne y verduras. Jan los miró y se preguntó cómo eso estaba relacionado con Yuri. Luego miró su rostro y no pudo evitar notar el parecido en las formas, lo que le dio vergüenza y apartó la mirada. Ria señaló otro artículo, lápices que supuestamente hacían más inteligente a la gente. Gene comentó con escepticismo que parecían sospechosos. El vendedor lo escuchó y se animó, diciendo que era un objeto especial que supuestamente había usado Jan. Se acercó y empezó a contar historias extrañas sobre sus hazañas. Jan lo miró desconcertado. Ria observaba con interés y le preguntó si le gustaba esa atención, añadiendo que sus acciones habían influido mucho en la gente. Jan miró la ciudad y dijo que no se había dado cuenta antes. Entendió que la gente los había estado apoyando todo el tiempo. Yuri estuvo de acuerdo y dijo que no esperaba tanta popularidad. Reki declaró orgullosa que se habían vuelto famosos. Jan se puso incómodo y cambió de tema. Preguntó qué habían preparado en honor a Rizika. Ella se acercó a otro puesto y tomó una galleta dura del sabio, como un pan plano grueso. Jan se sorprendió. Reki dijo que parecía delicioso. Yuri comentó con una sonrisa que reflejaba perfectamente el carácter de la maga, pero ésta las miró con desaprobación, partió la galleta en dos y preguntó qué estaban insinuando. Jan intentó intervenir. Ria se giró hacia Yuri y preguntó irritada si debía contenerse o no. Gene se apresuró a detenerla y le pidió que se calmara. Dudó, eligiendo bien las palabras, y comenzó a explicar qué simbolizaba su carácter firme y directo, así como su forma de pensar siempre equilibrada e imparcial. Sus palabras sonaron demasiado duras. Ria se quedó congelada, con los ojos muy abiertos. Luego cayó de rodillas y bajó la cabeza. Reki y Yuri intercambiaron miradas incómodas. De repente, Ria se levantó de golpe y gritó que iba a quemarlo todo. Gene se quedó en shock. Reki la agarró del brazo de inmediato intentando detenerla. La elfa forcejeó diciendo que no se calmaría hasta romperle los dientes a ese comerciante. Reki intentó tranquilizarla. Yuri simplemente se echó a reír y le pidió que se calmara un poco. Ria se quedó rígida y lanzó un hechizo ligero para contener sus emociones. Funcionó. Se veía agotada, con la mirada vacía. Gene la sostuvo mientras ella se sentaba en su regazo. La santa se inclinó hacia ella y le dijo con reproche que debería avergonzarse. Jan le pidió a Yuri que no la provocara y añadió que no se puede ir por ahí golpeando gente así como así. Acercó a Ria contra él. Ria susurró su nombre en voz baja y lo miró con una mirada lánguida, con lágrimas asomándole. Le preguntó si le gustaban las chicas sin pecho. Jan se quedó congelado. Los recuerdos del pasado lo inundaron. 6 meses antes, había conocido a Ria
Riaika en una taberna. Ella estaba sentada bebiendo en una mesa. Él le dijo que rara vez la veía por allí y le preguntó en qué estaba pensando. Ella dio un sorbo y respondió que había vivido mucho tiempo y visto muchas cosas. Luego preguntó en voz baja por qué sus pechos eran más pequeños que los de las demás. Gene se quedó sin palabras y no supo qué responder. Ahora entendía que eso era importante para ella. La miró seriamente, le puso las manos sobre los hombros y le dijo que le gustaba cualquier tipo de pecho. Añadió que la amaba tal como era. Se dio cuenta de lo absurda que era la situación. Estaban en medio del mercado y la conversación sonaba extrañísima. Ria bajó la cabeza y preguntó en voz baja si eso era verdad. Él lo confirmó y añadió que no soportaba verla triste. Le recordó que siempre lo ayudaba, que era inteligente y hermosa. Le tocó suavemente el cabello. Esas palabras la hicieron ponerse muy nerviosa. Se sonrojó, se llevó las manos al pecho y no pudo encontrar palabras. Tras un momento, dijo que todo estaba claro ahora. Ya no entendía qué estaba pasando. Poco después, se encontraron en un callejón. Ria lo empujó contra la pared, colocando la mano frente a su rostro. Le dijo que no podía apartar la vista de ella. Jan se sonrojó. Ella se inclinó más y preguntó, ¿de verdad no puedes apartar la vista de una belleza así? Él se puso aún más nervioso y no entendía nada. Entonces lo comprendió todo. Estaba recreando escenas de novelas. La elfa admitió que había vivido mucho, pero no tenía experiencia en el amor. Dijo que le encantaban esas historias y que quería ser la que persiguen. Jan entendió que su comportamiento ahora tenía sentido. Ria volvió a preguntarle qué le pasaba. Él la miró de otra forma y le devolvió la pregunta. Ella no lo entendió del todo. Al momento siguiente, él la inmovilizó contra la pared. Ella no lo esperaba. Le preguntó qué sentía por él, levantándole el mentón para obligarla a mirarlo a los ojos. La chica se sonrojó. Toda su confianza desapareció al instante. Susurró de nuevo. Jan continuó diciendo que la amaba y que ahora era su turno de confesar. Por dentro estaba completamente avergonzado, pero sabía que tenía que seguir. Recordó todo lo vivido con ella. Su mirada se suavizó. Le dijo en voz baja que continuara. Ella ya temblaba de vergüenza. Gene se inclinó y le susurró al oído que lo dijera en voz alta. Su aliento la hizo estremecerse aún más. La elfa soltó un jadeo y, completamente superada, cayó de rodillas. Toda su seguridad desapareció. Lo miró con timidez y dijo que no era justo. Jan sonrió levemente, se agachó frente a ella y se disculpó diciendo que se había dejado llevar. Añadió que, en realidad, había sido divertido. En ese momento aparecieron Reki y Yuri detrás de ellos. Al ver la escena, mostraron su descontento inmediatamente. Yuri dijo fríamente que dejar a dos prometidas atrás por ese tipo de juegos era inaceptable y preguntó a Reki si estaba de acuerdo. Reki respondió igual de seria que sí. La santa le lanzó una mirada dura y dijo que esperarían a que hiciera lo mismo con ellas. Reki apoyó sus palabras con una sonrisa tensa. Ambas se acercaron por detrás y le pusieron las manos en los hombros. Reki le susurró al oído que ahora todo estaba claro. Yuri añadió que estaban esperando, completamente preparadas. Jan sintió cómo le recorría el sudor por la espalda. Estaba visiblemente nervioso. Tras ver su reacción, las chicas se dieron la vuelta. Yuri suspiró y dijo que le había dado escalofríos. Reki estuvo de acuerdo y admitió que se había enamorado aún más de Gene. Jan se sentó junto a Ria y dijo cansado que no entendía por qué tenía que pasar por todo eso. La gente empezó a fijarse en ellos. La santa se acercó a Riaika y le dijo con firmeza que no estaba aprendiendo nada y que otra vez intentaba llevárselo a escondidas. Ria la miró incómoda. En ese momento, un transeúnte señaló a Yuri y gritó que la santa estaba allí mismo. Los demás empezaron a mirar con atención. Alguien reconoció a Reki como la heroína y a Ria como la maga sabia. Se dieron cuenta de que habían sido descubiertos. Una multitud comenzó a reunirse rápidamente. La gente estaba emocionada de ver al grupo de héroes en persona. Gene entendió que todo había pasado porque se habían quitado las capas. Ni siquiera se había dado cuenta de cuando había ocurrido. La gente empezó a acercarse. Alguien pidió a la santa que dijera unas palabras. Ella se giró incómoda. Mientras tanto, Gene intentaba abrirse paso entre la multitud, llamando a Yuri y a Reki. Ria también había sido apartada. Intentaba detener a la gente, pero no le hacían caso. Gene miró alrededor y vio cómo la multitud arrastraba a las chicas cada vez más lejos. Pronto se quedó solo. Entendió que los habían separado en distintas direcciones y que debía encontrarlas de inmediato. En ese momento,
una voz sonó detrás de él. Alguien lo llamó. Se giró de inmediato y vio a un hombre grande. Estaba de espaldas, vestido con ropa oscura y una larga trenza clara. A su lado había una figura pequeña que ocultaba el rostro. Dijo con descontento que lo estaba ignorando. Jan se quedó confundido y no entendía qué pasaba. Pensó que el hombre la estaba molestando y decidió intervenir. Se preparó y dio un paso al frente, sin saber que ante él estaba la hija del rey demonio.